Ponte los zapatos de Leonard, despertar cada día sin recordar lo que hiciste hace 5 minutos. En un mundo donde tu memoria es tu peor enemigo, confiar en alguien es firmar tu sentencia. Y hablando de confiar, nunca confíes en Christopher Nolan, ya que sí, jugó con tu mente por completo y tú no te diste cuenta. Te hizo parte del experimento y tú no te diste cuenta. Memento está hecho con un propósito mucho más profundo del que pensabas y hoy lo vas a conocer. Te voy a revelar los secretos más ocultos de esta película, cómo Nolan usó la neurociencia para distorsionar tu cerebro y sobre todo, te voy a revelar por qué Memento se siente tan sumamente confusa cuando la ves por primera vez. Esa es la realidad detrás de Memento. Nada más empezar y con el tiempo invertido, podemos ver cómo Leonard sacó una foto, recogió su arma y misteriosamente asesinó a un hombre. De repente, Lenny se despertó en el cuarto de un hotel, desorientado y sin saber cuánto tiempo llevaba allí, todo se sentía nuevo. Justo en el momento en el que Burt le entregó esta foto, Leonard se dio cuenta que el mismo hombre estaba detrás suya. ¡Lenny! Al parecer, conociéndose hace ya un buen tiempo, Lenny le dejó en claro que ese es su auto y que no debería burlarse de su condición, amnesia anterógrada, una condición que le impide formar nuevos recuerdos a partir del momento del trauma. Al avanzar un poco y no recordar por qué su ventana estaba rota, Leonard se dirigía a un lugar abandonado, aunque aún no sabemos cuál era su propósito. Al llegar y encontrar una camioneta abandonada con algunas balas dentro, Lenny le dio la vuelta a la foto que tenía de Teddy. Al parecer, Lenny estaba buscando a alguien desde hace mucho, y ese alguien era Teddy. Así que tras golpearlo y apuntarle con su arma, Teddy le recordó que no tiene una verdadera identidad y que gracias a su condición no sabe en realidad quién es. Pero tras forcejear un poco, Lenny... Tras analizar su habitación y no encontrar nada excepto una Biblia, Lenny dejó en claro que él sabe quién es. Las notas son muy útiles para él y nos habla de un tal Sammy Yankees, el cual tenía la misma condición que él. La diferencia entre ellos dos es que Sammy no era organizado y siempre perdía sus notas. You really do need a system if you're gonna make it work. Un poco antes, Lenny cargó su arma, bajó a la recepción y le entregó esta foto a Burt y le preguntó si ya le había dicho que no le pasara llamadas a la habitación. Lo único que recordaba era su esposa y tras dejarle en claro a Burt que si el hombre de la foto llamaba o aparecía de inmediato le avisara, casualmente apareció detrás de él. ¡Lenny! La estrategia era simple, confiar en su propia letra, escribirse notas, saber dónde las pone y aprender dónde va cada cosa. Y lo más importante, no confiar en nadie. If you have a piece of information which is vital writing on your body instead of on a piece of paper. Pero justo en ese instante, Lenny recibió una llamada. Who is this? Al salir del baño y que el camarero le entregara sus pertenencias, Lenny le preguntó por la dirección del hotel en el que se estaba quedando. Al llegar y entrar a su habitación, pegó todas las fotos que tenía en un esquema que él mismo había creado. Pero al abrir el sobre que una tal Natalie le había dado, Lenny se dio cuenta que al parecer, Teddy no se llamaba así. Don't believe his lies. Por lo que de inmediato lo llamó para ver si respondía al nombre que salía en la identificación, pero simplemente le dijo que lleva para allá. Pero justo en ese instante Lenny empezó a revisar sus tatuajes, pero tras analizarlos un poco se pudo dar cuenta que tenía algunos indispensables: blanco, hombre, primer nombre John, su apellido empieza con G y el número de la matrícula era SG13. Todo, absolutamente todo, concordaba con la información de Teddy, o más bien John G. I found you, fuck. Y probablemente tú y yo pasamos por lo mismo cuando vimos esta cinta por primera vez, una confusión total. Pero no te preocupes, porque en unos minutos te voy a explicar por qué la película sigue un orden tan aparentemente extraño y confuso. Pero antes de eso te debo contar algo que muy pocas personas notaron, y es que, como acabas de ver, Leonard lleva varios tatuajes con supuestos hechos cuestionables, entre ellos lo del hombre blanco con nombre John. Pero hay un hueco extraño en el fact número 4. Aparte de estar desgastado, este tatuaje dice que el apellido del sospechoso empieza con G. Eso sugiere que hay una pieza perdida o algo oculto que esconde la verdad. Y Lenny simplemente supone que es Teddy quien asesinó a su esposa porque su apellido también empieza con G. Y quiero que recuerdes eso, porque más adelante podrás resolver en realidad lo que pasó. Al contestar y confiar en la persona que estaba al otro lado sin saber quién era, Lenny le empezó a hablar de Sammy Yankees, comparándose con él y dejándole en claro que él sí tenía un orden para su condición y un propósito. Y al bajarse del auto y entrar a este restaurante, Lenny se reunió con una tal Natalie. Al parecer ya se conocían y tenía información que le podía servir. Él simplemente le dio el número de la placa del hombre al que buscaba y Natalie logró conseguir su identificación y tras preguntar por lo que hizo le dijo esto. Pero tras recordar cómo era su mujer, Natalie le dio la dirección de un lugar en el que podía deshacerse de él. Y justo en ese momento le entregó la llave de su habitación y Lenny fue al baño. Ahora, ¿quién es Sammy Yankees?
Pues Lenny lo conoció ya que trabajaba como investigador de seguros, literalmente adivinar quién mentía. La técnica que usaba era dejar que el cliente hablara, analizar su mirada y sus movimientos, pero su primer desafío real fue Sammy. Pero espera un momento, ¿me creerías si te dijera que Memento va más allá de una compleja historia y tiene un efecto brutal en tu cerebro comprobado científicamente? Pues eso es totalmente verdad, comprobado por neurocientíficos, aunque de eso te hablaré en un momento. Pero como te prometí, te voy a ayudar a comprender cómo Christopher Nolan no solo creó una película revolucionaria, sino también cómo logró meterse en nuestras mentes y lograr convencernos de algo que no es verdad. Te voy a hablar claro, ¿cuál era la intención de Nolan? Pues meterte en la mente en Leonard. Te explico. El director decidió contar la historia hacia atrás, como ya lo habrás notado, no como un truco, sino para simular la amnesia que tiene Lenny en ti. Si Leonard vive cada escena sin memoria, nosotros también la experimentamos sin saber qué ocurrió antes. Ahora, Nolan quería que la audiencia construyera el relato gradualmente, cuestionándose cada escena, sabiendo menos que viendo el mundo con los ojos de Leonard. Pero entonces, ¿cómo funciona la estructura narrativa de Memento? Pues empecemos con la línea de color. Estas son las escenas que representan un orden inverso al tiempo real. Cada escena empieza donde terminó la escena siguiente y eso te pone en el lugar exacto de Leonard, sin contexto ni memoria previa. La línea blanco y negro. Estas escenas se encuentran en orden cronológico real. Como ya has visto, son casi todas llamadas telefónicas en la habitación del motel. ¿Cuándo cambia todo? Pues cuando ambas líneas se juntan. En el clímax final, ambas líneas se entrelazan perfectamente. La escena en blanco y negro se vuelve a color y ahí es cuando todo colapsa. Nada más de encender su auto, Teddy apareció en la escena y lo invitó a desayunar. Al llegar al lugar le dejó en claro que confiar su vida entera en unas notas y fotos no es algo muy confiable. Al final puede terminar matando a la persona incorrecta, pero como dice Lenny, los recuerdos se pueden distorsionar. Es por eso que él confía plenamente en hechos comprobables. Y todo esto le ayudaría a atrapar al asesino de su esposa. Pero justo en ese instante Lenny se dio cuenta que había perdido su llave de la habitación, así que de inmediato decidió volver al hotel a preguntarle a Burt por ella. Al revisar, Burt le fue sincero y le dijo que le estaba alquilando 2 habitaciones, por eso es que en esta habían cosas con su letra. Al revisar esa nota, Lenny recordó que tenía una cita con Natalie, por lo que de inmediato salió hacia la cafetería. Pero bueno, por fin, Lenny nos habló un poco del caso de Sammy Yankees. Al parecer, un hombre de 58 años que sufrió un accidente automovilístico, nada grave, pero el hombre no era capaz de recordar nada luego de 2 minutos. Su esposa llamó al seguro y ahí es cuando Lenny apareció. ¿Qué es lo curioso? Sammy era capaz de hacer cosas complicadas que hacía antes del accidente, como por ejemplo, aplicarle inyecciones a su esposa. Pero Lenny, al verlo cada vez, podía sentir que de cierta forma, Sammy sabía quién era él, obviamente haciéndolo dudar de su condición y pedir que le hicieran aún más pruebas. Lenny se despertó en una cama al lado de una mujer desorientada y sin saber dónde estaba. Ese día, Natalie conseguiría toda la información relacionada con John G, así que tras recordar quién era ella, Natalie le dejó en claro que solo la ayudaba porque él la ayuda a ella. Le escribió el lugar en el que se verían más tarde para entregarle la información y justo al salir, Lenny se encontró con Teddy. Leonard tenía la teoría de que Sammy sí podía aprender por medio de la repetición, así que ordenó que le hicieran pruebas, haciendo que la misma pieza tuviera una pequeña descarga, y todo con el objetivo de verificar si Sammy aprendía a evitarlo no por la memoria, sino por el instinto. La noche del día anterior, Lenny, alterado, fue hasta la casa de Natalie para reclamarle sobre esto. Who the fuck is Dad? Sin saber en qué lo había metido, ella le explicó que él se había ofrecido a ayudarle. Al parecer este hombre la había golpeado brutalmente, pero Lenny no creía nada de lo que le estaba diciendo y al final logró convencerlo de que no había nada de qué preocuparse. Ahora, Natalie también perdió a alguien, Jimmy Grant. Su pareja fue a verse con un tal Teddy y nunca más volvió. How am I supposed to heal if I can't feel time? Al hacerle muchas pruebas, los doctores llegaron a la conclusión de que el caso de Sammy no era físico, sino psicológico. Repitiendo una y otra vez, Sammy siempre tocaba la pieza que producía la descarga. Obviamente, a Lenny lo ascendieron y Sammy quedó totalmente inútil. Pero todo esto le sirvió a Lenny, ya que terminó viviendo como él, gracias al hábito y la rutina, o eso cree. Y ya que estamos hablando de condiciones mentales, ¿me creerías si te dijera que Memento anticipó temas de la neurociencia moderna? Pues esta película se adelanta a estudios sobre falsos recuerdos inducidos y autoengaño como mecanismo de supervivencia mental. Hoy sabemos que el cerebro puede literalmente fabricar unos recuerdos falsos para protegerse del trauma. Algo increíble, y ten en cuenta eso, porque te va a ayudar a entender algunas cosas que vendrán más adelante.
Al despertar en una habitación anónima y revisar los cajones y armarios, Lenny se encontró con este hombre, pero justo en ese instante llegó Teddy. Al parecer, Lenny le pidió ayuda para algo, suponiendo que era para deshacerse de él. Así que sin saber quién era y preguntarle su nombre, Your name. Doug, Who did this to you? you did. Lenny revisó sus fotos y se pudo dar cuenta que Dodd estaba relacionado con ella. Así que sin saber cuál era el propósito para matarlo, Lenny decidió soltarlo lejos del motel e ir a buscar respuestas donde Natalie. Who the fuck is Dodd? Obviamente, la esposa de Sammy estaba cada vez más preocupada. Sammy lo intentaba, pero no habían resultados, aunque nunca dijeron que fingiera. Ahora, hay una teoría sobre esta cinta que cuando la escuché me voló la cabeza por completo, y es el hecho de que hay cierta probabilidad de que Lenny ya haya matado al verdadero John G, aunque te lo mostraré en un momento para no dañarte la historia. De lo que sí te puedo hablar ahora es del asombroso efecto que tiene esta película sobre tu cerebro. Presta atención. ¿Cómo reacciona tu cerebro viendo Memento? Pues un equipo de neurocientíficos de la Universidad Aalto estudió cómo responde el cerebro humano al ver películas con narrativas no lineales como Memento. Lo que encontraron fue impactante. Te muestro. Al mostrarles la película a varios pacientes, los científicos pudieron darse cuenta que las mismas zonas cerebrales se activaban en espectadores diferentes durante momentos clave. ¿Qué quiere decir eso? Pues que Christopher Nolan diseñó estos momentos específicamente para inducir anticipación, sorpresa y reconstrucción mental. Eso es muy similar a cuando alguien trata de recordar un evento real, como si lo que viviera fuera parte de su propia experiencia. Ahora, ¿qué zonas específicas del cerebro se activan? La corteza prefrontal, el hipocampo y la amígdala. En Memento, estas áreas están hiperactivadas. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que están constantemente reordenando información. Y todo esto te hace entrar a ti en la historia. Sí, como lo hice, ya que literalmente está siendo entrenado como Leonard. Debes encontrar sentido a fragmentos rotos. Nolan te fuerza a reconstruir el pasado sin confiar en lo emocional. Y al igual que Leonard, puedes estar creando una historia que quieres creer, pero que no es real. Lenny se despertó con una botella en la mano. Al parecer no estaba borracho, así que sin pensarlo se dio una ducha, pero justo en ese momento alguien entró al baño, así que Lenny no dudó en darle una paliza y tras golpearlo con la botella, lo metió al armario, le tomó la foto y escribió de inmediato en ella la nota que tenía de Natalie. Pero luego de eso, Lenny decidió llamar a Teddy para que le ayudara con el caso, guardó el arma y se quedó dormido. Just didn't understand was that you can't bully someone into remembering. Well, then call me back. Lenny estaba persiguiendo a este tipo, o bueno, el tipo lo estaba persiguiendo a él. Tras montarse a su auto y ver esta nota, daba con la descripción del tipo que lo estaba persiguiendo. Así que tras llegar al lugar donde se estaba quedando el hombre y entrar a su habitación, Lenny se quedó esperándolo hasta que regresara. Tomó esa botella como arma y se quedó dormido en el baño. En plena madrugada, Lenny salió en búsqueda de alguien, pero tras avanzar un poco, ese auto le estaba pitando intensamente, por lo que decidió parar para ver qué pasaba. Amenazándolo, el hombre se montó al auto, pero Lenny logró escaparse. Y de aquí viene el por qué Lenny no tenía ventana hace unos minutos. Who is this? La noche anterior, Lenny fue a quemar algunas pertenencias, al parecer de su esposa. Al recordarla, quemó uno de sus libros favoritos junto a otros objetos. Al seguir hablando con la persona desconocida por el teléfono, Lenny se dio cuenta que al parecer la policía simplemente estaba buscando una droga, mas no a John G. Todo esto teniendo que ver con sus descubrimientos más recientes. Al despertar y ver algunas cosas de su esposa, Lenny fue a revisar que estuviera bien, pero al abrir el baño donde estaba ella, simplemente se encontró con una dama de compañía. Así que cogió los objetos de su esposa, se subió al auto y fue a quemarlos. Según la policía, el hombre era un simple adicto, pero justo en ese momento Lenny logró llegar a la conclusión de que John G fue el que llevó la droga al lugar, así que de inmediato lo clasificó como un drug dealer. Lenny llegó por primera vez al motel en el que se iba a quedar, organizó sus archivos, pegó su mapa para seguir un orden y curiosamente llamó a una dama de compañía. Al llegar, Lenny le pidió que recrearan la última vez que vio a su esposa, así que acomodaron todos los objetos, se durmieron, la mujer entró al baño eso de la madrugada y para despertarlo debía pegar un puertazo. Y luego de hacerse el quinto tatuaje indispensable, Lenny volvió a recordar el caso de Sammy Yankees. La mujer de él se negaba a creer que su esposo estaba enfermo. Ella creía que todo era imaginario. Lenny, a modo de consolarla, le dijo que Sammy aún podría crear recuerdos nuevos. Una respuesta cruel para una situación tan fuerte como es esta. Al salir de la casa de Natalie y montarse al auto, Lenny se encontró de sorpresa con Teddy. Al no saber quién era, obviamente, intentó matarlo. Teddy le habló respecto a Natalie, una mujer de no confiar. Su novio era un drug dealer y Teddy le dejó en claro que tarde o temprano lo terminarían usando para defenderse. Por lo que le pidió que le copien su foto, que no es de fiar. Pero nada más bajarse del auto y revisar la foto de Teddy, se dio cuenta que no podía confiar en lo que él decía.
Y aquí te planteo una pregunta. ¿En realidad Natalie no es una persona de fiar? ¿O eso es lo que nos quieren hacer creer? Al seguir hablando cómodamente por el teléfono, Lenny se fue quitando la venda de uno de sus tatuajes, pero cuando se dio cuenta de lo que decía, tuvo que colgar de inmediato. Y ahora la pregunta es, ¿quién estaba al otro lado de la línea? Lenny, desesperado por encontrar un bolígrafo, veía como Natalie volvía a la casa. Al parecer, Dodd la golpeó brutalmente, y todo por culpa de Lenny al decirle que fuera a verlo. Al calmarlo un poco, le explicó que Dodd le estaba pidiendo un dinero y una droga que tenía Jimmy, su esposo. Al parecer, Teddy debía ser el que le entregase todo eso, pero nunca apareció. Así que Lenny tomó la decisión de confrontarlo. Natalie se lo escribió en un papel y le dijo a Lenny que ella le había hablado de su auto. Obviamente estaba paranoico por el teléfono, así que decidió llamar a recepción para que no le pasaran más llamadas al cuarto. Al estar revisando sus documentos, Natalie volvió a entrar a la casa. Al parecer, un tal Dodd la ha estado siguiendo, buscando el dinero de Jimmy. Natalie curiosamente escondió todos los lapiceros que tenía en su mueble y le pidió que le ayudara a deshacerse de Dodd, pero al negarse y decirle que no, de la nada empezó a provocarlo, hablándole de su condición, insultándolo y lo peor de todo, insultando a su esposa. Así que en el momento en el que Natalie salió, Lenny debía escribir lo que acaba de pasar antes de que lo olvidara. Pero como te dije anteriormente, ella escondió todos los lapiceros, haciéndolo con total intención. Leonard empezó a hacerse todo tipo de ideas, como revisar que no lo estuvieran espiando. Pero en ese momento tocaron la puerta. Bro le dice que hay un policía que lo está llamando, pero Lenny le dice que solo en persona, ya que debe ver los ojos del quien le habla. Oye, y antes de que pasemos a la teoría a la que te conté anteriormente, no sé si habías visto eso, pero sin darnos cuenta, en Memento hay referencias cruzadas con otras películas de Nolan. ¿Cómo es esto posible? Pues déjame te explico. Aparte de toda la locura narrativa, en Memento hay varios detalles que Nolan reutiliza luego en Inception y otras películas, como por ejemplo la idea de que un hecho puede construirse mentalmente como defensa, como lo hace Dom en Inception, al igual que Leonard, o el uso de objetos como anclas de memoria, como los tótems en Inception y las fotos de Memento. Desde ese entonces, Nolan ya estaba creando su propio universo narrativo, algo muy curioso. Al parecer, Natalie invitó a Lenny para que se quedara en su casa el tiempo necesario hasta que encontrara al asesino de su esposa. La policía no hizo mucho por encontrar al sospechoso. Todo sucedió en la madrugada. Lenny estaba dormido. Su esposa llevaba rato sin estar en la cama, por lo que al revisar qué estaba pasando, Lenny sacó un arma, entró al baño y vio cómo el asesino estaba ahogándola. Pero al revisarla, el hombre lo golpeó tan fuerte que lo dejó inconsciente. Eso es lo único que recordaba Lenny, y la policía obviamente no le iba a creer, ya que sospechosamente no había ninguna evidencia de que otra persona hubiera estado en la escena. Natalie debía irse, por lo que Lenny le tomó una foto para reconocerla en un futuro. En ese momento el teléfono volvió a sonar, pero al no contestar, una persona misteriosa metió un sobre por debajo de la puerta, y al abrirlo, Lenny vio una foto de él mismo totalmente desgastada. Al tomar del vaso, Natalie le preguntó por lo último que recordaba antes del accidente, y tras confirmar que en realidad no estaba mintiendo, le sirvió otro vaso limpio. Lenny contestó el teléfono, y su condición le hizo empezar a dudar tanto de la policía como el caso de Sammy e incluso de él mismo. Al llegar al bar en el que trabajaba Natalie y preguntar por ella sin saber qué estaba haciendo allá, ella ya sabía quién era Lenny gracias a su novio. Le preguntó si trabajaba para Teddy y si sabía qué había pasado con Jimmy, pero pues obviamente no lo recordaba. Así que para comprobar que si era verdad su condición, tanto ella como ese señor escupieron en el vaso. Y bueno, ya sabes cómo terminó. Lenny le contó al oficial lo frustrante que es no recordar nada, de no saber qué pasa 10 minutos antes. Y en ese momento le habló una vez más sobre Sammy Yankees, aunque esta vez de lo que hizo su esposa. Al decirle una cruda mentira, la esposa de Sammy fue a hacerle una última prueba para comprobar si todo era una farsa. Así que la primera vez le pidió que le pusiera su inyección. Sammy, it's time for my shot. Así una y otra vez, comprobando que en verdad Sammy ya no tenía remedio. Al final terminó internado sin saber que su esposa había muerto, y su condición terminó siendo totalmente cierta, y sin duda alguna que sus recuerdos se esfumaban pasado poco tiempo. Y paremos un momento, porque yo sé que tú lo viste. Cuando Lenny cuenta la historia de Sammy como si fuera otro paciente, se ve por un segundo a Leonard en lugar de Sammy. ¿Eso quiere decir que Sammy no existió o que era Leonard antes del trauma? ¿Qué opinas tú? Lenny fue a tatuarse el fact número 6, la placa del auto de John G. Pero en ese momento Teddy estaba desesperado por entregarle esto a Lenny. Al parecer un policía estaba intentando atraparlo, así que Teddy le dijo que debía desaparecer por completo. Otra identidad. Según él, ese policía es el mismo con el que ha estado hablando todo este tiempo, el cual le ha dicho que Jimmy Grant, el esposo de Natalie, es John G. Obviamente, guiándose por su foto, no hizo caso alguno y se fue a verse con ella.
Así que dispuesto a atrapar al drug dealer, Lenny se reunió con Teddy. Al parecer, él era quien estaba detrás del teléfono. Así que tras tomar una foto e ir al lugar donde se iba a entregar la droga, el drug dealer llegó a la escena. Tras preguntar por Teddy, Lenny lo golpeó, lo desnudó y al final terminó ahogándolo hasta morir. ¿Qué nos da a entender eso? Pues que Teddy manipuló a Lenny haciéndole creer que él era el asesino de su esposa, dejando en claro que en esta historia es difícil confiar en los demás. Lenny le tomó una foto, se puso su ropa y justo en ese instante es cuando las dos líneas de tiempo se vuelven una sola. El blanco y negro se desaparece y la historia ahora va en línea recta. Y ahora sí, llegó el momento de hablar de la teoría que te planteé anteriormente. Leonard ya mató al verdadero John G años atrás y todo esto es un ciclo autoimpuesto de asesinatos para dar sentido a su vida. ¿De qué trata todo eso? Pues esta teoría plantea que Leonard ya encontró y mató al verdadero asesino de su esposa mucho tiempo antes de que lo viéramos en la película. Pero como su memoria no le permite formar nuevos recuerdos, nunca puede sentir que lo hizo, nunca puede recordar que cumplió su venganza. Así que su mente, buscando sentido, crea una nueva historia cada vez, fabricando pistas falsas, objetivos nuevos y víctimas innecesarias. Es decir, Leonard se ha convertido en un asesino en serie sin saberlo. Hay dos caminos: o esta teoría es real y Lenny ya mató al verdadero John G, o en realidad Teddy le miente para hacerle creer que él no fue quien mató a su esposa. ¿Qué opinas tú? Pues ahora tiene sentido lo que Teddy le dijo a Lenny anteriormente. Come on, let's go down to the basement. Then you'll know who you really are. Leonard se dio cuenta que Teddy lo usó por completo, diciéndole que Jimmy Grant fue quien asesinó a su esposa, John G, y de paso quería robarle las drogas al dealer, así que tras golpearlo, Teddy le dijo eso, sembrando la duda de si en verdad todo lo que dice Lenny es cierto. El caso de Sammy, que su esposa estuviera cansada de su condición, o el tema de la insulina. Sammy no tenía esposa, en cambio la mujer de Lenny era la que sufría de diabetes. Ahora, la foto que viste de Lenny fue el día en el que supuestamente asesinó al verdadero John G, y Teddy fue quien le tomó esa foto. Y luego de recordarle una vez más cómo sucedieron las cosas, Lenny tiró las llaves del auto lejos y, dudando de las palabras de Teddy, escribió esto en la foto, dándonos a entender que Lenny se niega rotundamente a creer lo que en verdad sucedió, y tomando esa idea de que Teddy era el verdadero John G, anotó la placa de su auto y se preguntó esto: Do I lie to myself to be happy? In your case, Teddy, yes, I will. Al final tomó el auto del esposo de Natalie, su dinero, y salió de la escena de inmediato. Y al pasar por una tienda de tatuajes, frenó en seco, olvidando todo lo que acaba de pasar en un abrir y cerrar de ojos. Now, where was I? Y bueno, si ya quieres descansar de esta locura mental y conocer cómo este hombre formó el imperio de droga más grande de los Estados Unidos y en la vida real, te recomiendo que veas este video.